Si logro que arranque su cosechadora, ¿me daría un poco de maíz? Pidió el niño con hambre y fe. ¿Puede un niño hambriento cambiar el destino de todo un campo con solo sus manos y un poco de fe? En los surcos resecos de Jalisco, un pequeño de apenas 11 años se atrevió a enfrentar lo imposible, despertar una cosechadora muerta cuando los expertos ya habían fallado. Lo que ocurrió después no solo transformó su vida, sino que dejó una huella de esperanza en todos los que lo vieron. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás aquí tocará tu corazón. Tomás tenía 11 años, pero sus pasos resonaban como los de un hombre cansado. Caminaba descalzo, con la planta de los pies marcada por la tierra dura y reseca de Jalisco. El estómago le crujía como un tambor vacío, y en su casa solo había agua con sal para engañar la sensación de vacío. Su madre lo miraba con esos ojos que mezclaban amor y tristeza, incapaz de darle más. Él, sin embargo, cargaba en el corazón un deseo más fuerte que la desesperación: no rendirse, aunque la vida le golpeara sin descanso. El sol caía sin piedad sobre los surcos abandonados, y cada paso era un recordatorio de su fragilidad. Pero en medio de ese desierto de sequía, sus ojos se toparon con algo inesperado: una enorme cosechadora inmóvil, rodeada de jornaleros. Era como un gigante dormido en medio del campo, incapaz de dar fruto. Tomás se acercó despacio, como quien teme ser rechazado, pero con la certeza de que debía intentarlo. La fe en su interior lo empujaba hacia adelante, incluso sin saber qué encontraría. Mientras avanzaba, recordaba las palabras de su madre: «Hijo, no tengas miedo de intentar, aunque otros se burlen». Ella sabía que, aun en la miseria, un corazón valiente podía abrir puertas donde parecía no haber salida. Esa voz resonaba en su memoria y le daba fuerzas. No era solo hambre lo que lo guiaba, era un impulso interior que parecía susurrarle que el milagro podía estar a un paso. Los trabajadores discutían entre sí, resignados a la máquina rota. El hacendado, con gesto serio, buscaba soluciones sin encontrarlas. Tomás, pequeño y silencioso, se acercaba sin ser notado. Era como esas ocasiones en que uno siente que nadie te ve, pero Dios sí. Ese instante, en apariencia insignificante, estaba a punto de cambiar no solo su día, sino el rumbo de su vida. El polvo se levantaba con cada ráfaga de viento, y el niño cerró un momento los ojos, como quien pide dirección desde lo alto. Si no es hoy, ¿cuándo?, pensó. Sabía que no podía regresar con las manos vacías a casa, porque sus hermanitos lo esperarían con la ilusión de algo que comer. Y allí, frente a esa máquina detenida, encontró una oportunidad disfrazada de imposibilidad. A veces, las mayores pruebas nacen en medio de la necesidad más cruda, y así fue con Tomás. Un niño descalzo, hambriento, pero lleno de fe. Mientras la mayoría veía un campo seco y una cosechadora muerta, él vio un reto y una promesa. Porque cuando el hambre aprieta y la esperanza arde en el pecho, uno descubre que la fe puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Tomás se detuvo a unos pasos del hacendado. Tenía las manos temblorosas y la voz atrapada en la garganta, pero en su interior algo le decía que debía hablar. El hambre puede doblegar cuerpos, pero también despierta una valentía que pocos conocen. Reuniendo fuerzas, levantó la mirada y pronunció esas palabras que marcarían todo. Si logro que arranque su cosechadora, ¿me daría un poco de maíz para mi mamá y mis hermanitos? Los jornaleros lo escucharon y soltaron carcajadas. No era la primera vez que un niño pobre pedía limosna, pero aquello sonaba distinto. No pedía dinero ni compasión, ofrecía trabajo a cambio de alimento. Su voz quebrada llevaba una verdad imposible de ignorar. Detrás de cada palabra se notaba el peso de una familia que esperaba en casa con hambre. El hacendado,
hombre endurecido por años de sequías y desconfianzas, se quedó inmóvil unos segundos. Miró al pequeño de arriba abajo y vio nada más que harapos, pies descalzos y un rostro marcado por el sol. Sin embargo, en sus ojos brillaba una determinación que desarmaba cualquier prejuicio. Esa mezcla de inocencia y fe tenía más fuerza que un discurso. Tomás respiró hondo y, aunque temblaba, no retrocedió. Sabía que la burla y el rechazo podían venir en cualquier momento, pero prefirió arriesgarse, porque cuando uno pide con el corazón, la dignidad se vuelve más grande que el miedo. Y en ese instante, ese niño no era un mendigo, era un guerrero que ofrecía lo poco que tenía, su talento y sus manos, a cambio de un bocado de esperanza. Los trabajadores se miraban entre sí, entre risas y murmullos. Para ellos era imposible que alguien tan pequeño pudiera resolver lo que expertos ya habían intentado, pero no comprendían que la fe no se mide en años ni en títulos. A veces basta la pureza de un corazón que cree para abrir caminos que otros ya dieron por perdidos. Esa súplica humilde no fue solo un pedido de maíz, fue una declaración de fe. Fue el momento en que un niño se levantó por encima de la desesperación y eligió confiar en que su valor sería reconocido. Porque las palabras de Tomás no nacieron del orgullo, sino del amor. El amor por su madre y sus hermanos, que lo empujaba a intentar lo imposible. El hacendado frunció el ceño y soltó un bufido de incredulidad. Ni mis mecánicos pudieron con esa máquina, niño. ¿Tú? Con esas manos sucias no vas a lograr nada. Las risas de los jornaleros se extendieron como eco cruel, como si cada carcajada quisiera aplastar lo poco de esperanza que Tomás traía en el corazón. Pero él no se movió. Su mirada permaneció fija, cargada de fe, hambre y determinación. Ese brillo en sus ojos, imposible de fingir, sembró la duda en el corazón del hacendado. Aunque sus palabras fueron duras, por dentro algo le decía que ese pequeño no estaba ahí para perder el tiempo. La firmeza de un niño que no pidió caridad, sino una oportunidad, hizo tambalear el orgullo de los adultos que se sentían dueños de la verdad. A veces, quienes más desprecian son los que temen ser avergonzados. Los jornaleros, acostumbrados al fracaso de la cosechadora, no podían aceptar que un niño pudiera ver lo que ellos no. Pero Dios suele usar lo pequeño para confundir a lo grande. Y ahí estaba Tomás, sin nada en sus manos, pero con la convicción de que los milagros nacen de la fe y la perseverancia. El silencio se hizo pesado por un instante. El hacendado cruzó los brazos, como quien quiere mostrarse firme, aunque en el fondo sabe que está a punto de ceder. Y con un suspiro que mezclaba ironía y resignación, aceptó el reto. «Está bien, inténtalo, pero si fallas, te largas de aquí de inmediato». Ese fue el permiso que abrió la puerta para lo inesperado. Lo que parecía un desprecio se convirtió en oportunidad. Tomás no discutió, no se ofendió, simplemente asintió, como quien comprende que incluso el rechazo puede ser parte del camino hacia la victoria. En vez de defenderse con palabras, dejó que su fe y sus actos hablaran. Y eso es un aprendizaje. Muchas veces, en lugar de discutir con quienes dudan de nosotros, la mejor respuesta es mostrar lo que somos capaces de hacer. ¿Te conmovió este momento en que el niño, a pesar del desprecio, se mantuvo firme? No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Tomás se subió a la cosechadora con la calma de quien sabe escuchar más allá del ruido. No tenía herramientas modernas, pero poseía algo más valioso, la capacidad de observar y oír con atención. Cerró los ojos un instante y dejó que el silencio hablara. Fue entonces cuando notó un golpeteo extraño, un murmullo escondido en el corazón del motor.
Los adultos habían visto la máquina como un problema insuperable, pero el niño la trató como si fuera un ser vivo que pedía ayuda. Con pasos firmes recorrió cada rincón de la cosechadora. Pasó las manos sobre las mangueras endurecidas por el sol, palpó los tubos, escuchó cada sonido con paciencia. Mientras los demás habían buscado grandes fallas, él se enfocó en lo pequeño, y ahí estaba, una válvula floja, insignificante para los expertos, pero crucial para que el combustible escapara como agua entre los dedos. Ese hallazgo revelaba algo más profundo. ¿Cuántas veces en la vida los adultos se concentran en lo grande y olvidan que los pequeños detalles son los que sostienen todo? Igual pasa con el carácter, con la fe, con los valores. Una pequeña mentira, una falta de gratitud, una palabra hiriente, parecen mínimas, pero pueden hacer que el corazón deje de funcionar como debe. Tomás no se dejó llevar por la prisa ni por las burlas que aún resonaban a su alrededor. Se inclinó con serenidad, convencido de que hasta lo más pequeño tiene sentido. Esa actitud nos enseña que, cuando enfrentamos problemas, no siempre es cuestión de fuerza o de conocimiento técnico. A veces basta la disposición de mirar con ojos nuevos y un corazón abierto. La cosechadora, símbolo de esperanza para el campo, había estado paralizada semanas por un detalle mínimo. Lo mismo ocurre en la vida de muchos: sueños detenidos, familias separadas o caminos bloqueados por algo que parecía sin importancia. Tomás, con fe de niño, mostró que los milagros empiezan cuando atendemos lo pequeño. Ese diagnóstico inesperado no fue solo una reparación mecánica, sino una lección espiritual. Lo que otros desprecian puede ser lo que salva todo. Porque Dios suele esconder soluciones en lugares que nadie mira, esperando que alguien con humildad y fe se atreva a buscarlas. Tomás sabía que no tenía piezas nuevas ni un taller completo a su disposición, pero eso no lo detuvo. Con manos firmes, tomó un pedazo de alambre oxidado y un retazo de tela vieja que encontró cerca. Lo que para cualquiera habría sido basura, para él se convirtió en la clave. Ató con cuidado la válvula floja, ajustándola como si cada nudo fuese una promesa de vida para su familia. El sudor le caía por la frente y la tierra se pegaba a su piel, pero no se quejó. Cada movimiento estaba lleno de propósito. Como un artesano que moldea barro, Tomás transformaba lo poco en suficiente. Y esa es una enseñanza poderosa. Cuando el corazón tiene fe, incluso lo pequeño se multiplica. No se trata de lo que falta, sino de lo que uno se atreve a hacer con lo que tiene. Los trabajadores lo observaban, entre curiosos y burlones. Algunos movían la cabeza con incredulidad, otros esperaban que fallara. Pero Tomás no se distrajo. Se aferró a lo que había aprendido ayudando en talleres humildes y sobre todo a esa voz interior que le decía: «Sigue, no pares, porque lo lograrás». Esa seguridad le daba una fuerza que ningún adulto esperaba. Una vez reforzada la válvula, Tomás respiró hondo y levantó la voz con firmeza. «Intente ahora, Señor». En esa frase no había duda, solo fe. Era como cuando un niño se atreve a dar el primer paso en medio de la oscuridad, confiando en que alguien lo sostendrá. Y ese grito resonó más fuerte que todas las risas anteriores, porque llevaba consigo una verdad. Estaba listo para el milagro. Lo que muchos llamaban improvisación era en realidad ingenio y esperanza. ¿No es así en la vida también? Cuando parece que no hay recursos, Dios nos recuerda que dentro de nosotros existe creatividad para transformar lo imposible en posible. Ese alambre y esa tela eran símbolos de que la fe siempre encuentra herramientas, incluso en medio de la escasez. ¿Te erizó la piel esta parte en que el niño, con tan poco, se atrevió a creer que podía? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios.
lo que viene te mostrará grandes milagros. El hacendado giró la llave, y por un instante todos contuvieron la respiración. El motor, que había permanecido en silencio durante semanas, respondió con un rugido inesperado. La máquina vibró con fuerza, como si despertara de un sueño profundo. Los jornaleros, que momentos antes se habían burlado, quedaron mudos. La cosechadora estaba viva otra vez, y lo increíble era que no fueron manos expertas las que lo lograron, sino las de un niño hambriento. El polvo se levantó en el aire mientras las cuchillas comenzaron a girar. Ese ruido metálico, que para otros era solo mecánica, para Tomás fue música de esperanza. Era la señal de que esa tarde podría volver a su casa con alimento para su madre y sus hermanos. Pero, más allá de lo material, era la confirmación de que la fe y la determinación pueden mover lo que parecía inamovible. El hacendado se llevó la mano al sombrero, incrédulo. Había visto fallar a mecánicos con años de experiencia, pero un niño descalzo acababa de vencer lo que parecía imposible, y en ese instante entendió una verdad que todos deberíamos recordar. Los milagros muchas veces vienen disfrazados de lo pequeño, de lo que nadie esperaba. Los trabajadores se miraban unos a otros, algunos con vergüenza, otros con asombro. Era como si hubieran presenciado algo más que una reparación. Habían visto a la fe hacerse realidad frente a sus ojos. Y Tomás, sin buscar gloria, sonrió apenas. No necesitaba aplausos, solo quería cumplir la promesa hecha a su madre de regresar con alimento. Ese motor que rugía era más que hierro y engranajes. Era la prueba de que, cuando uno actúa con amor y confianza, hasta lo muerto revive. Así como un campo seco puede florecer con la primera lluvia, también una vida puede renacer cuando alguien se atreve a creer. La cosechadora fue el escenario, pero el verdadero milagro ocurrió en el corazón de todos los que presenciaron esa escena. Lo imposible se volvió posible porque un niño tuvo el valor de intentarlo. Y esa es la lección que nos queda. La grandeza no está en la fuerza ni en el conocimiento, sino en la fe que sostiene a quien no se rinde. Así, lo que parecía una historia de derrota, se transformó en un testimonio eterno de superación. El hacendado, aún con la sorpresa reflejada en el rostro, cumplió su palabra. Ordenó que le entregaran a Tomás varios sacos de maíz, suficientes para alimentar a su familia durante semanas. Pero no se detuvo ahí. Conmovido por el valor y la determinación del niño, le ofreció a su madre un empleo estable en la hacienda. Lo que empezó como una súplica desesperada terminó siendo la puerta hacia una nueva vida. Para Tomás, aquellos granos de maíz no eran solo alimento, eran un símbolo de victoria. Cada saco representaba la prueba de que su fe y esfuerzo no habían sido en vano. Al regresar a casa, sus hermanitos lo recibieron con los ojos iluminados, y su madre, entre lágrimas, lo abrazó con fuerza. El pequeño, que había salido con el estómago vacío, volvía cargado de bendiciones. El pueblo entero pronto conoció la historia. Lo que antes era un niño, al que llamaban pobre o mendigo, ahora se convirtió en el niño mecánico del campo. No porque tuviera títulos o herramientas modernas, sino porque supo confiar y actuar cuando todos dudaban. Su nombre se volvió sinónimo de ingenio, fe y valentía. Ese cambio de mirada fue más valioso que cualquier saco de maíz. Tomás descubrió que la dignidad no viene de lo que uno tiene, sino de lo que uno hace con amor y entrega. A partir de ese día, ya no se le vio como alguien que pedía, sino como alguien que daba. Daba ejemplo, daba inspiración y, sobre todo, daba testimonio de lo que se puede lograr cuando se camina con fe. Los trabajadores que antes se habían burlado aprendieron en silencio una lección. Muchos comentaban que jamás volverían a subestimar a un niño, porque fueron testigos de cómo lo pequeño se hizo grande delante de sus ojos.
El hacendado mismo reconoció que había recibido más de lo que dio, porque ese niño le devolvió la esperanza en medio de la sequía. La historia de Tomás nos recuerda que los milagros no siempre llegan envueltos en luces o grandes gestos. A veces aparecen en forma de un niño descalzo que se atreve a creer, y cuando eso ocurre, todo cambia. La necesidad se convierte en abundancia, la burla en respeto y el desprecio en admiración. Ese fue el pago que transformó su vida y la de todos los que lo rodeaban. Así fue como Tomás, el niño que llegó con hambre y fe, se convirtió en el mecánico del campo, demostrando que lo pequeño, cuando está guiado por el amor y la confianza, puede superar lo grande. Su historia nos recuerda que los milagros suceden cuando uno se atreve a creer, aunque todo parezca perdido. ¿Y tú? ¿Qué aprendizaje te llevas de esta historia? Escríbelo en los comentarios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún hay muchas más revelaciones que cambiarán tu manera de ver la vida.